Hemos hablado de los sacrificios de la carne, pero también está el sacrificio moral, no menor, al contrario, todo el sufrimiento moral. Jacinta era una niña que gozaba del mundo en que vivía, de las flores, del canto de los pájaros, de los paisajes de la tierra. Y era parte edificante también esta, de ver esta humanidad, ¿no? Aunque viendo la belleza de las cosas. Y, claro, las limitaciones que le imponen la enfermedad le produce como consecuencia un desprendimiento gradual de todo eso. Y aquí hay un episodio cuando Lucia le lleva flores. Dice Lucia: siempre que podía ir al Cabezo, a nuestra gruta predilecta, a rezar, como a Jacinta le gustaban mucho las flores, al volver cogía en la ladera un ramo de lirios y peonías, cuando los había, y se los llevaba diciendo: toma, son del Cabezo. Ella los cogía y a veces decía, con las lágrimas rodándole por las mejillas: nunca más vuelvo allá, ni a los Baliños, ni a Cova de Iria, y me acuerdo tanto. ¿Qué te importa si vas al cielo a ver a Nuestra Señora y a nuestro Señor? Así es, respondía, y quedaba contenta deshojando su ramo de flores y contando los pétalos uno a uno. Su sed de sacrificio, por otro lado, era insaciable, y no estaba convencida que bastaba llevar con paciencia y resignación la cruz de la grave enfermedad que padecía, que ya eso era un sacrificio muy grande, ¿no? Y decía: cuando estoy sola, bajo de la cama para rezar las oraciones del ángel, pero ahora ya no soy capaz de llegar con la frente al suelo, porque caigo y rezo solo de rodillas. ¡Qué ejemplo, Dios mío! Ahora que no se impide tomar la comunión de rodillas. La niña hacía lo que en Ángeles había enseñado ante el Santísimo, de postrarse, tocar con la frente el suelo. Y ella no lo podía hacer, ya estaba muy enfermita, pero entonces solo de rodillas, con toda su enfermedad. Y fue necesario el prudente consejo de un sacerdote, desaconsejando tal mortificación. Jacinta lo hizo, obedeció con docilidad la indicación que le habían dado, viendo en ella la voluntad de Dios. Solo los tres pastorcitos sabían que Jacinta y Francisco irían en breve al cielo. Claro, por eso era natural que toda la familia abrigase la esperanza de que los dos hermanos iban a vencer la crisis, especialmente Jacinta, que daba más esperanzas. Pero Jacinta lo tenía eso como secreto, ¿no? Ella sabía que se iba a ir, aunque en algún momento, como habíamos comentado, pensó si mejor o no. Nuestra Señora la visita, además. Pareció en cierto momento que la enfermedad estaba derrotada y solo los familiares y amigos podían pensar así. En cambio ellos sabían de sobra que la mejoría era temporal. Se recuperó un tanto, pudo andar, levantarse, y pasaba entonces los días sentada en la cama de Francisco. Y un día, cuenta Lucia, me mandó llamar para que fuese junto a ella a toda prisa. Allá fui corriendo y le dice: Nuestra Señora vino a vernos y dijo que a Francisco le llevará muy pronto al cielo. Y a mí me preguntó si quería aún convertir más pecadores. Le dije que sí. Me dijo que iría para un hospital, que allí sufriría mucho, que sufriese por la conversión de los pecadores, en reparación de los pecados contra el Inmaculado Corazón de María y por amor de Jesús. Pregunté si me acompañarías. Dijo que no. Esto es lo que más me cuesta. Dijo que mi madre me llevaría y después quedaría allá sola, en el hospital.
de ese sufrimiento, ¿no? Ya no solo físico. Ahora, esto me recordaba a ese otro niño, ¿no? Como el Señor se vale de los niños, de almas puras, de ese sufrimiento que se une al de Él, ¿no? Es el más parecido al sufrimiento del más inocente de todos, que es Jesucristo en la cruz. Y me acordaba de ese niño, Manuel Foderá, a que él llamaba guerrero de la luz, mi guerrero de la luz, que tenía un cáncer, ¿no? Y el chiquito tenía que haber muerto, le daba muy poco tiempo, ya debía morir, y la madre dice que duró mucho más su agonía, pero estaba segura que era un secreto entre él y el Señor, que le había pedido aún más sacrificio, él había aceptado. Cuánta salvación de pecadores se debe a estos niños, a estas almas. Y aquí la tenemos de nuevo a Jacinta en la soledad, y sobre todo le cuesta separarse de Lucia, de su confidente. Y además de eso, claro, está la cruz encima, pero está siempre lo que uno imagina, ¿no? Esto suelo decirlo muchas veces y aconsejar, cuidado con la imaginación, porque una cosa es la cruz y otra cosa es la sombra que proyecta la cruz. Es decir, la cruz imaginada, la cruz de mañana, nos agobia, nos aplasta. Hay que coger la cruz de cada día, como dice el Señor, no la de mañana, porque cada día tiene su pena. Porque la imaginación, esas cruces imaginadas son generalmente más dolorosas, porque Dios está con nosotros en el momento de la verdad. Y ahí en esa imaginación no está. Por eso Jacinta también sufre al imaginar cómo será el hospital. A lo mejor, dice, el hospital es una casa muy oscura, donde no se ve nada, y yo sufriré solita, porque le decía. Y una vez más, el deseo de reparar y convertir pecadores se sobrepone a lo que le cuesta el sacrificio. Eso también, ¿no? Porque además, a pesar de que es más lo que ella imagina, aunque fue duro, ¿no? Igual lo acepta. Y recibió nuevas visitas de la Santísima Virgen. Pidiéndole más generosidad, le manifestó los pasos a seguir en esta tierra antes de partir al cielo. Y esto le causaba una mezcla de sufrimiento y de alegría. Se sentía feliz por ir pronto a contemplar a la Señora toda vestida de luz, la que vio en Cova de Iría entre mayo y octubre. Le costaba, sin embargo, la separación de los suyos, imaginaba la soledad con la que iba a encontrarse. Es decir, en el hospital, ¿no? Lo que ya la Virgen le decía. De todos modos, la Santísima Virgen se digna a visitar a Jacinta para anunciarle nuevas cruces y sacrificios. Y le decía a Lucia, me dijo que voy para Lisboa, para otro hospital, que no te vuelvo a ver ni a mis padres, que después de sufrir mucho muero solita, pero que no tenga miedo, que ella vendrá a buscarme para ir al cielo. Y llorando me abrazaba y me decía, nunca más te vuelvo a ver. Tú allá no me vas a visitar. Mira, reza mucho por mí que muero solita. Según el testimonio de Lucia, Nuestra Señora visitó a Jacinta en su casa 4 veces. Y aquí nos detenemos, diciendo nuevamente Ave María Purísima y Santa Niña de Fátima, Jacinta, ruega por nosotros.